Buenas. Lo que voy a explicaros en el vídeo de hoy básicamente es cómo elegir la ruta para cuando vas a hacer un viaje largo y sobre todo de aventura, y en especial pues las cosas que he tenido que tener en cuenta yo, que el viaje lo voy a hacer en moto y voy a ir acampando por ahí. Entonces pues bueno, teniendo en cuenta esas cosas pues tengo que fijarme en ciertas cosillas. Voy a cerrarme esto, ¿vale? Pues nada, estoy ahora por la zona de Teruel, que voy a acampar por aquí, que ya estoy haciendo simulacros, ¿vale? Más adelante os haré un vídeo hablando de entrenamiento para este tipo de viajes o de simulacros para prepararte. Y nada, vamos a empezar. Cositas que tienes que tener en cuenta para elegir tu ruta. Lo primero de todo es un destino principal. En mi caso, y sobre todo pues para personas que queréis hacer un viaje pues muy largo, como en mi caso, que a priori la idea es que dure varios años, ¿vale? Pues el destino principal evidentemente no puede ser solo uno, vas a querer hacer muchos ya que va a durar mucho tiempo. Sin embargo, es que estoy mirando GPS, ¿sabes? Sin embargo, lo ideal es, puesto que si vas a tener muchos viajes porque es un viaje largo, lo ideal es que descompongas el viaje en diferentes, vamos a decir, fases, y cada una de esas fases que tenga un destino principal. Entonces, ¿cuál es mi destino principal? Pues mi primer destino principal es llegar al sudeste asiático, y en concreto Tailandia, que ya sabéis que me encanta Tailandia y que vivo allí prácticamente la mitad del tiempo desde hace 2 años, y va a seguir siendo así muy probablemente. Entonces va a ser como, vamos a decirlo, mi campamento base, ¿vale? En cuanto a lo que es estar en Asia. Entonces, mi primera fase es llegar de Valencia a Tailandia. ¿Dónde iré en Tailandia? Chiang Mai, Bangkok, Koh Tao, pues no lo sé todavía. Pero a priori esta es la primera fase. Una vez establecido esto, pues hay que ver los países intermedios. ¿Cómo decides los países intermedios? Pues bueno, tienes que mirar ciertas cosas. En mi caso, por ejemplo, yo voy a acampar. Entonces eso va a determinar muchas veces los viajes, o sea, los lugares intermedios. ¿Por qué? Primero por la legislación y segundo por la meteorología. Además de que yo voy a salir en enero y me voy a tragar el invierno en Europa, que va a ser muy frío, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que yo lo sé y me apetece mucho, es como parte de la experiencia, pero podría haber elegido salir en verano, por ejemplo, o podría ahora mismo excluir ciertos países, que me lo estoy pensando, de hecho, porque en Austria, por ejemplo, y en Suiza va a hacer bastante frío. De todas formas, esto es una cosa que yo voy a dar lugar a la improvisación y ya veremos. Entonces, cositas. Esto lo tienes que tener en cuenta. Luego, además del tema de la meteorología, de la cantidad de equipamiento que tengas de acampada, supervivencia, etcétera, que en este vídeo por aquí, que lo voy a grabar luego, de hecho, os dejo el enlace para que veáis, pues bueno, toda la equipación de acampada y supervivencia que llevo. Entonces, dependiendo de si vais a acampar, si no vais a acampar, si sois más o menos frioleros, la cantidad de equipación que tengáis para el frío, porque no es lo mismo decir, sí, quiero acampar porque me apetece, eso no quiere decir que vayas a tolerar bien el frío, ¿vale? Y eso, pues dependiendo de este tipo de cosas, elegirás unos países u otros. En mi caso, mi idea es hacer Suiza-Austria, ¿vale? Pero claro, si hace mucho frío cuando yo esté por ahí y no me apetece, igual lo que hago es voy a Suiza, veo a un colega y luego me vuelvo a bajar por Francia y aparezco por la parte del sur de Italia, que hará más temperatura, menos frío. Entonces, esto ya digo que lo voy a ir viendo a lo largo de lo que es el viaje, y de hecho, si paso mucho frío, digo, me salto Europa rápido y me pongo ahí a hacer 800 kilómetros al día hasta que acabe y llegue a Irán. Este sería una cosa también a tener en cuenta. Vale, siguiente cosa, el tema de visados, de si es fácil o no es fácil. Luego, por ejemplo, pues para gente de Latinoamérica o para gente que tengáis pasaportes de otros países, pues tenéis que fijaros antes si, teniendo el pasaporte de vuestro país, si es fácil pasar por ciertos países. Eso lo tenéis que mirar. Yo me puse en un artículo a mirar los visados, cómo los conseguía de cada uno de los países por los que pasaba, que si os interesa, pues bueno, pues voy a hacer un vídeo y dejo aquí también una pestañita donde voy a hablar pues de todos, de cómo conseguir los visados, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y de hecho de los visados de mi ruta en específico, que por cierto mi ruta no es 100% clara, pero bueno, os voy a poner un par de opciones de ruta por aquí para que le echéis un vistazo, ¿vale? Luego, después del tema visados, muy importante, cómo son de permisivos con las motos.
o vehículos, si vas con otro vehículo, dejan pasar vehículos, ¿vale? Esto aplica a vehículos de motor, no con bicicleta, ¿vale? Entonces, en el caso de motos, de caravanas, furgonetas, etcétera, necesitas una cosa muy importante que se llama carnet de passage en douane. Bueno, es un documento que básicamente sigue el pasaporte de la moto, que no voy a explicar aquí ni cómo se consigue ni para qué funciona, porque lo voy a explicar en este vídeo, pero es extremadamente importante si no quieres pagar tacatá en cada uno de las fronteras, ¿vale? Cuando pases. Entonces eso es importante, saber si tienes ese carnet, si no, porque depende en qué países te va a ser más fácil pasar sin carnet de passage, ¿vale? Entonces, que tienes que mirar muy bien el tema de pasar vehículos o no. Por ejemplo, en China, aunque legalmente yo tenga el carnet de passage y yo quiera entrar a China, muy bien, tengo el carnet de passage, pero te obligan, por ejemplo, a pagar un guía diario que te cuesta unos 250-300 euros. Lo cual quiere decir, primero de todo, que como tienes que ir con un guía, ya no tienes libertad absoluta, ¿vale? Porque la idea yo es ir acampando por ahí. Y segundo, que te toca pagar 200-300 ñapos al día, que evidentemente China lo he descartado totalmente para ir con moto, ¿vale? Y esto es así porque conozco una persona que ha estado en esta situación y lo ha hecho. Un saludito, Carlos. Entonces, importante también que miréis el tema de los vehículos, visados, meteorología. Luego, cosa importante, acampada libre. Si vais a hacer acampada libre, ver cómo está la ley. En la mayoría de países o es legal o es ilegal, ¿vale? Con esto lo que quiero decir, cuando hago ilegal, ¿vale? Básicamente es que es ilegal, pero que realmente si lo haces bien no te van a decir nada, como en España es ilegal. Pero si tú te metes en un sitio muy bien metido, lo haces todo muy bien, acampas al atardecer, al amanecer quitas el campamento y tal, prácticamente nadie te va a decir nada, ¿vale? Entonces, eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Vale, pongamos que ya tienes la lista de tus países para hacer la primera etapa del viaje. ¿Y qué haces luego? Con las siguientes etapas, ¿qué haces? Pues bueno, conforme vayas viajando durante estos meses vas a ir conociendo gente, te van a ir hablando de ciertos países, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya vas preparando o pensando en las siguientes etapas, ¿vale? Y por supuestísimo vas a ir modificando la etapa actual que estás haciendo, ¿vale? Por las opiniones de otros viajeros que conozcas. Luego, más cositas súper importante. ¿Qué pasa con los países en conflicto? Vale, importante. Que un país esté en conflicto, ¿vale? No quiere decir que tú vayas a ir por ahí, vaya a estar la peña con ametralladoras por todas partes. No quiere decir eso, ni que tengas que ir con chaleco antibalas, ni mucho menos. De hecho, para que os hagáis una idea, pues quizás es más inseguro, por ejemplo, sacar tu teléfono móvil en México, ¿vale? Pues en un pueblecito de México, que, por ejemplo, pues meterte en un país que actualmente esté en guerra, pues como puede ser Rusia, ¿vale? Entonces, que no digo importante que tú puedas ir por ahí como si fuera un paseo de flores, pero que el hecho de lo que vemos en las noticias versus luego la realidad, ¿vale? Pues puede estar un poco distorsionado lo que nos dicen. No digo que sea mentira, ni mucho menos, pero vaya, lo que quiero decir con esto es que lo que yo voy a hacer es, primero de todo, hablar con gente que está en esos países. Pues bueno, hoy en día tenemos internet, tenemos redes sociales y podemos tirar de ese tipo de métodos. Y luego, por supuestísimo, tienes la opción de que conforme te vayas acercando más cada vez al país en conflicto, ya vas a ir preguntando qué tal. Por ejemplo, va a estar menos distorsionada la información que me den del problema de Irán y demás, ¿vale? Que ya está metido en la guerra y tal. Conforme me vaya acercando a Irán, va a ser una información mucho más real que la que, pues, por ejemplo, tenemos en España. Y más sobre todo la que nos dan en medios de comunicación, que yo pues hago caso omiso bastante. Entonces, conforme me va a ir acercando, pues me voy a ir informando y va a ser mucho más verídico, o por lo menos yo le voy a hacer mucho más caso. Entonces, conforme yo, por ejemplo, llegue a Irán, que es el país más conflictivo de los que voy a pasar, ¿vale? Y Birmania también, pero Birmania llevan así 200.000 siglos, y tampoco es que muera mucha gente al año, pero bueno, conforme yo vaya acercándome a ese país, va a ser cuando yo vea en Turquía, el país de antes, va a ser cuando voy a empezar a hacer preguntitas, ¿vale? A la gente. Y en función de eso, pues ya decidiré si paso por Irán o si por el contrario, mi otra opción sería Georgia, Rusia, pero es que luego tendría que hacer Uzbekistán, no sé qué, no sé cuántos. Y me parece un poco coñazo. Además de que en Rusia, en invierno, ni de coña paso por ahí con la moto. Entonces, ¿qué voy a hacer? El plan B es mirar yo empresas que envíen
la moto por avión, ¿vale? Y entonces, en caso de que necesitara enviar la moto, porque en Irán está la cosa muy movidita, que en la frontera no me dejan pasar, o que en la frontera me dicen, ten mucho cuidado que es ultra peligroso, o que la gente de antes en Turquía me ha estado diciendo ese tipo de cosas, pues evidentemente no iré a Irán, cogeré un avión, ¿vale? De Turquía y lo llevaré directamente a India. Y con Irán lo mismo, con Birmania lo mismo, que Irania está muy chungo, Irania digo, que Birmania está muy chungo, pues cojo, me descojono, cojo un barco en India y lo llevo directamente a Malasia, Tailandia, lo que sea. Estas son las cositas que tienes que intentar tener en cuenta a la hora de hacer tu ruta. Luego, ¿qué países tengo intermedios que me hace ilusión? Aunque ya os he puesto la ruta, pero los países que más ilusión me hacen son Austria, me hace mucha ilusión, que igual luego no me gusta, pero vaya, igual hace mucho frío y no paso. Entonces, Austria por una parte, Eslovenia por otra parte, Turquía me hace muchísima ilusión, y luego me hace mucha ilusión Nepal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué he elegido yo la ruta de India tal y cual? Porque quiero ir a Nepal. Si no, a mí India la verdad es que me la pela un poco. Solo me interesa para poner a prueba mi nivel de picante, ¿vale? Porque en Tailandia ya lo tengo relativamente alto, sin tampoco ser un thai, pero vaya, quiero probar la comida muy picante en India. Quitando eso, a priori solo paso por India porque quiero ir a Nepal. Y ya está. Entonces, luego también, otras opciones de puntos intermedios que puedes tener, pues pongamos que conoces a gente en ciertos países, pues también es un buen incentivo para pasar por ese país, porque conoces a una persona local, o aunque no sea local, pues porque tienes un amigo viviendo allí y te puede enseñar la zona, lo que tú quieras. Pero vaya, estas son las cositas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer la ruta. Luego, otra cosa que podrías tener en cuenta también es el tema de la seguridad en cuanto a cómo están las carreteras. Pero bueno, a mí eso de verdad, entre comillas, es que me la pela un poco, porque para eso llevo una moto de trail, que la idea es no meterme en muchos berenjenales, por lo menos de forma deliberada, aunque de forma involuntaria va a tocar, y eso básicamente. Y luego, hablando de motos, si no sabes en qué fijarte a la hora de elegir una moto para viajar y tal, aunque yo no soy un experto motero, te dejo por aquí un vídeo en el que te explico así a grandes rasgos qué motos tienes que elegir. Y dicho esto, termino este vídeo, espero que te haya resultado interesante, que te haya gustado, compártelo con las personas que pienses que les puede interesar, dale like, suscríbete al canal y como siempre te dejo cositas por aquí.